Hola. Este video se llama, no me acuerdo bien cómo le puse, pero tiene algo que ver con que nosotros hacemos preguntas y no hay una doble intención detrás de aquellas preguntas. En otros videos también he hablado de que por favor nos respondan todas nuestras preguntas porque nosotros somos personas que necesitamos saberlo todo. Porque somos muy ignorantes en cuanto a lo neurotípico. Nos cuesta mucho de repente saber cosas que ustedes sí saben y que necesitamos que nos hablen sumamente claro y que nos respondan. Yo les di a veces algunos ejemplos, por ejemplo, cuando llegábamos a trabajar a una empresa y empezábamos a hacer preguntas, cómo se hace esto, cómo se hace esto otro, dónde se toma café, cómo se hace, porque no sabemos, porque necesitamos que nos den muchas instrucciones, eso ya lo hemos hablado. Pero este video tiene como otra, está mirado de otro punto de vista. Está mirado de un punto de vista que tiene que ver por qué cuando nosotros preguntamos algo, en vez de contestarnos lo que estamos preguntando, porque eso, lo que estamos preguntando es lo que estamos preguntando, no estamos preguntando nada más que eso, la gente se siente como ofendida, ¿ya? Esta idea de hacer este video es porque vi un reel en Instagram que estaba en inglés y que realmente habla de este tema. Era un sketch y era bien interesante porque muestra esto y es muy importante que esto se sepa como personas autistas para que las personas neurotípicas entiendan que cuando nosotros decimos algo o preguntamos algo, no hay nada más detrás de lo que estamos preguntando o lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en ese sketch la niña le preguntaba a la otra, yo llegué recién a trabajar a esta empresa y me gustaría saber por qué está esto así. No sé, estaba hablando del escritorio, de algo así. ¿Por qué está esto así? Entonces la persona que está ahí con ella le dice, ¿por qué te molesta que esté así? Si quieres lo cambiamos, pero ¿por qué te molesta que...? No, le dice la niña autista, no es que me moleste, yo quiero saber por qué está así para poder yo entender la forma de distribución de las cosas. ¿Se entiende más o menos? Después pregunta a la niña, dice, a lo mejor alguien hasta lo vio, dice, ¿por qué está la luz encendida? Entonces la niña que no es autista le dice, ay, no sé, yo iba a ponerme a leer en este momento y necesito mucha luz, entonces a lo mejor a ti te molesta y si quieres la apago. No, no. Yo te estaba preguntando que por qué estaba la luz encendida, porque necesitaba una razón para saber por qué estaba la luz encendida y tú me diste una muy buena razón, porque vas a leer. Entonces la gente se tiende a poner como a la defensiva con nuestras preguntas. Y eso llama mucho la atención, de verdad. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? No me acuerdo, pero era del mismo tipo de pregunta. Nosotros tendemos a ser muy, pero muy preguntones. Tenemos que aprender el mundo neurotípico. Y, como les decía, nosotros preguntamos lo que estamos preguntando. No hay nada detrás de eso. No hay una doble intención. No queremos cambiarlo. Queremos saber por qué. ¿Se acuerdan cuando teníamos 3 años, 4 años, 5 años? Mamá, ¿por qué esto es así? Hijito, ¿por qué esto? Ta, 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 ta. La mamá no le veía una doble intención al... ¿Por qué esa niña camina así? ¿Por qué? Ta, ta, ta? ¿Por qué? Quiere saber por qué está llegando a la vida. Le voy a pasar a un niño neurotípico. Está llegando a la vida y quiere saber todo. Quiere saberlo todo. Bueno, nosotros es como lo mismo. Nosotros necesitamos preguntar porque no entendemos el mundo neurotípico.
Nos cuesta años de años aprender cómo funcionan las personas neurotípicas, cómo operan las personas neurotípicas, cómo, cómo se entienden entre ellas, cómo se manejan, cómo hacen las cosas. O sea, yo de repente puedo llegar a la casa de alguien, de la casa de una amiga, alguien de confianza, por supuesto, y preguntarle, ¿por qué en tu pieza tiene esta distribución? Y me puede decir, ¿por qué? ¿Está muy fea? ¿No te gusta? Y yo lo que estoy preguntando es, ¿por qué esta pieza tiene esta distribución? Y espero respuestas como, porque fíjate que me gusta que la luz llega justo de allá y me llega entonces justo a mi escritorio o a mi cama. Entonces, por la puerta, además veo, por eso tiene esta distribución. Eso es, así somos nosotros. Nosotros preguntamos muchas cosas y la gente se siente como atacada o molesta o piensan que queremos cambiar cosas o que estamos cuestionando sus vidas o que estamos cuestionando, ahora si nos vamos más a temas más ya personales, yo he visto que muchas personas se han sentido atacadas con cosas que yo pregunto o incluso con cosas que uno dice. Porque uno dice cosas de repente sumamente con una ingenuidad y un cariño muy grande y se pésimamente malentiende. Pésimamente malentiende porque, no sé, eh, somos muy frontales, somos muy directos, pero necesitamos saber un montón de cosas que no sabemos. Yo no sé si lo he contado aquí en el canal, no me acuerdo, pero yo cuando yo me casé, yo no sabía hacer nada. Acuérdense de las funciones ejecutivas, no tenía idea cómo se hacía el aseo, cómo se hacía la limpieza, no sabía. Tenía que preguntar. Y la gente se sentía muy molesta, porque yo preguntaba cosas como, llamaba a una amiga, por ejemplo, oye, ¿cómo se hace el aseo? Porque a mí nunca me enseñaron a hacer el aseo. Porque siempre en mi casa hubo alguna persona que hacía el aseo. Y las personas autistas muchas veces no aprendemos mirando, o podemos aprender, pero no muy poco. Porque estamos concentrados en otras cosas. Entonces, esas cosas no las aprendemos. Lo que no nos interesa no lo aprendemos. Entonces, para mí era magia. Estaba hecha la limpieza en mi casa. Fin. No estaba yo mirando cómo se hacía, cómo lo hacían. Y a mi mamá nunca le interesó explicarme cómo se hacía no, porque en ese tiempo no se usaba. No sé. Entonces yo cuando me casé me tocó empezar a hacer la limpieza, el aseo en mi casa. Y yo tenía que llamar a personas y ver cómo se hace el aseo. Entonces me decían de repente, a ver, tienes que partir por tal cosa. Ya, pero ¿cómo? Porque no entiendo. Me costaba mucho hacer el aseo o la limpieza en otros países. En Chile decimos el aseo por si acaso. Porque requiere mucha función ejecutiva. Porque hay que hacer un montón de cosas que yo no sé hacer. Hay que lavar platos, hay que limpiar la cocina, hay que cocinar. Bueno, el cocinar no tiene que ver con el aseo, pero hay que limpiar los baños sumamente limpios, hay que limpiar, hay que hacer las camas, hay que ventilar, es tanto lo que hay que hacer que para nosotros, las personas autistas, es una cosa pero terrible. Es un mundo. Aunque las personas neurotípicas que estén viendo este video no lo entiendan, para nosotros es muy
complicado, muy complicado. Entonces, a lo mejor si desde chica te enseñaron a hacerlo, es menos complicado para ti, pero igual te va a costar. No es así como, pero no. Igual es un esfuerzo, es distinto, es difícil. Porque a veces las cosas que parecen muy simples para las personas neurotípicas, para nosotros son muy, muy difíciles. Y a veces cosas que para nosotros son muy fáciles, para ustedes son muy difíciles. Entonces, yo de repente me pasaba que yo le preguntaba a amigas, por ejemplo, oye, ¿cómo se hace esto? Y ya me pensaban que yo las estaba como no sabíamos de mi autismo, ni yo, ni ella, ni nadie, pensaba que yo estaba como, no sé, como haciéndole bromas ya con las preguntas, pero no. O queriendo molestar, o no sé. Porque a veces se molestaban, pero ¿cómo no hay a entender eso, por favor? No lo entiendo. No lo entiendo porque nosotros necesitamos... Yo tengo un video acá de la enseñanza, educación multisensorial. Nosotros necesitamos ver, yo necesito ver algo para poder entenderlo. Si me lo explican así, yo no lo entiendo. Me cuesta mucho entenderlo. Por eso el apoyo multisensorial para enseñarle a los niños autistas tiene que ver con mostrarle lo que hay que hacer, hacerlo delante de ellos, explicarlo, poner papelitos a veces, esto está acá, esto se hace acá, hasta con dibujos. Así como se dice en las bromas, te hago el dibujito, así. Sí, hazme el dibujito, por favor. Porque, no sé. Entonces, lo que me pasaba yo es que yo empezaba a hacer el aseo desde la mañana muy temprano y llegaba a las 6 de la tarde y todavía no terminaba. Porque como nosotros somos de detalles, tenía que todo quedar muy perfecto y terminaba tan cansada que después era un desastre. Porque no quería volver a hacerlo. Me deprimía, me angustiaba porque me costaba demasiado. Entonces, nosotros cuando preguntamos cosas, la preguntamos con una sinceridad y con una inocencia, pero enorme. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué tú haces esto? Por ejemplo, yo voy a preguntarle a alguien, ¿por qué tú haces esto? ¿Y por qué te molesta que lo haga? No, quiero saber por qué tú haces esto. Es simplemente una pregunta. Quiero saber por qué tú haces esto. ¿Por qué haces eso así? ¿Por qué? ¿Debería hacerlo de otra forma? No, te pregunto por qué lo haces así, para yo hacerlo también así, porque no sé hacerlo. Esto, aunque pareciera muy simple, muy así como que no tiene importancia, tiene una importancia enorme. Enorme. ¿Y saben por qué enorme? Porque las personas neurotípicas tienen que aprender que cuando una persona autista le pregunta algo, no quiere molestar, no quiere ofender, simplemente quiere saber. Nosotros, en términos generales, no tenemos dobles intenciones. Preguntamos porque necesitamos saber. Por eso les digo, en el fondo le doy el ejemplo del niño que empieza con la edad de las preguntas, porque quiere entender el mundo. Y para nosotros las personas autistas nos cuesta muchísimo más. Porque ese niñito neurotípico le explican y ya lo entendió. A nosotros nos cuesta mucho, mucho, mucho más entender cosas. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué tú lo haces así? ¿Por qué te pusiste esa ropa? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Ay, ¿pero por qué? ¿Te molestó? No me molestó. La pregunta es,
¿Por qué lo haces así? Para yo saber cómo se hace. Como les dije el ejemplo, ¿por qué tienes tu pieza organizada de esta forma? ¿Por qué está muy fea? No, yo quiero entender por qué tienes la pieza organizada de esta forma. Porque, ¿por qué? Ah, porque la luz, porque esto, porque lo otro. O sea, son cosas, como les digo, parecen tonterías. Pero hasta que no lleguemos a un punto entre que los neurotípicos nos comprendan, nos acepten, nos, nos apoyen, nos ayuden, no vean detrás, porque detrás no hay nada, no hay nada. Yo, por lo menos, hablo por mí. Como persona neurotípica, no puedo ser más transparente. O sea, como persona autista, no puedo ser más transparente. O sea, de hecho, hablo mucho de mi vida, de mis cosas, de mi... Y no me importa. Pero yo no entiendo por qué la gente neurotípica, o a lo mejor de repente puede ser incluso una persona neurodivergente, también se puede sentir agredida. ¿Por qué? ¿Por qué siempre están viendo algo de malicia detrás de algo? ¿Será porque esas preguntas generalmente no se hacen? ¿O se hacen de otra forma? Esa es la pregunta. Esa es la... Entonces, si nos aprenden a conocer a nosotros, cómo procesamos la información, cómo nos cuesta entender el mundo neurotípico, todos los problemas que tenemos con las funciones ejecutivas, que son muchísimas. Entonces nos cuesta procesar el mundo neurotípico, nos cuesta entender cómo se hacen las cosas, cómo funcionan las cosas. Nos cuesta. No sabemos. Tenemos que ir aprendiendo. En mi caso mucho más porque yo no aprendí nada. Porque como les decía, nosotros no aprendemos, no nos ponemos de repente a observar mucho lo que no nos interesa. Entonces, si había una señora en mi casa que hacía las cosas, yo no me ponía a mirar cómo hacía las cosas, era magia. Entonces después llegué, me casé y encontré que yo no sabía cómo se hacía el aseo, cómo se hacía la limpieza en mi casa. Me encontré con la sorpresa de que tenía que hacer un montón de cosas que no sabía hacer. Entonces, por eso nosotros preguntamos. No hay atrás una cosa retorcida. Oye, ¿por qué tú haces eso? No, no. ¿Por qué tienes la pieza de esa forma? ¿Cuál es? No. Yo, eh, con respecto a la literalidad, yo digo, por eso digo, la otra vez hablaba acerca de que nosotros tenemos que navegar entre lo ambiguo y entre lo concreto. Porque cuando yo pregunto, ¿por qué tu pieza la tienes con esa distribución? ¿Por qué me escuchan que yo pregunté otra cosa? ¿Por qué creen que hay ambigüedades entre medio de toda esa si mi pregunta fue literal? ¿Por qué? ¿Por qué tienes la pieza con esa distribución? Fue súper literal. Nosotros somos literales, somos claros y concretos. No hay nada más que eso. Yo simplemente quiero saber por qué tú tienes así, pero no con una intención de crítica, porque la persona al tiro piensa, ¿por qué no te gusta? ¿Cuándo dije yo, cuándo dije en algún momento, hablé de gustar o no gustar? Esa es la parte que uno no termina entendiendo como persona autista. ¿Por qué meten cosas que uno no dijo? No hubo ahí ninguna... a ver, ¿por qué tienes la pieza con esa distribución? ¿Dónde está el me gusta o no me gusta?
¿Por qué lo ven? ¿Por qué se sienten atacados? ¿Se dan cuenta por qué nos cuesta tanto comprendernos? ¿Por qué te pusiste esos zapatos? Esa pregunta es una pregunta que significa ¿por qué te pusiste esos zapatos? Entonces la persona puede decir porque son más cómodos, entonces como vamos a caminar, ya, yo debería a lo mejor haberme puesto zapatos parecidos también. No significa, oye, ¿por qué te pusiste feo tus zapatos? No, ¿por qué te pusiste esa ropa? No, pues es que por comodidad, o porque no sé, porque... para aprender yo también a vestirme, porque así funcionamos nosotros, ¿se entendió? Compartan este video con los neurotípicos, por favor. Chiquillos, de verdad. Y opínenme aquí si les ha pasado. Porque estos malos entendidos son los que nos llevan a tener problemas con las personas neurotípicas. Este es un ejemplo. Pero detrás de nuestra pregunta no hay nada. Es simplemente una pregunta. ¿Por qué los neurotípicos no aprenden a ser un poquitito más literales? Y a no ver cosas detrás, enredos y cosas. Es mucho pedir. Ese sería el video de hoy. Espero que se hayan entendido el concepto. A mí me encantó cuando lo vi porque de verdad necesitamos que los neurotípicos entiendan por qué nosotros hacemos las cosas como las hacemos, decimos las cosas como las decimos y somos como somos. Así que eso. Suscríbanse al canal para seguir subiendo contenido interesante y entretenido. Y coméntenme sus anécdotas, sus cosas que les hayan pasado, si les ha pasado o si no les ha pasado. Gracias por comentar, gracias por los likes, sigamos por este camino, formemos una comunidad. Oye, chiquillos, apoyémonos entre todos. Entre todos. Yo estoy siempre dispuesta a contestar las cosas. Si tienen alguna pregunta, pregúntenme directamente. Lo que sepa se los voy a contestar. Lo que no sepa les voy a decir, no sé. Yo no soy una psicóloga, ni una psiquiatra, ni una neuróloga. Yo soy una persona autista que me gusta estudiar y que he aprendido mucho acerca del autismo y que hablo también... No me cuesta estudiarlo porque... En el sentido de que porque... Como yo soy autista, entiendo al tiro de lo que están hablando. Entiendo inmediatamente de lo que me están hablando. Entonces, no cuesta aprender un tema, porque generalmente yo padezco prácticamente todos los temas. Entonces, para mí es muy fácil aprender también. Y como me hiperfoco y todo eso. Así que eso es. Nos vemos en el próximo video. Y como les decía, suscríbanse, like, comenten. Y vean los videos del canal, que se los pido siempre. Porque he subido mucho video. Así que nos vemos y chao.